Primero que nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos los que están conectados. Qué emoción ver, pues somos casi 40 personas, por lo menos hasta ahorita, conectadas. Así que les doy la bienvenida a este primer taller sobre la salud mental. Estamos muy contentos de que por fin se haya financiado y vamos a seguir financiando una serie de talleres también para que sepan con estas chicas y con los profesionales de la salud mental de Casa Psi, que es un centro de apoyo psicoterapéutico y psiquiátrico. Así que si quieren seguirse enterando después de los otros cursos que vamos a ir sacando, se pueden inscribir a través del newsletter de la página web, que es www.jimenacorcuera.com, o seguirnos a través de nuestras redes, tanto las mías, bueno, las nuestras de Jimena Corcuera-oficial, como las de Casa Psi, que es Casa PSI Gram en Instagram, ¿no? Entonces, por ahí van a poderse enterar de todo lo que vamos a ir sacando. Y bueno, pues muy, muy contentas de estar aquí como parte del proyecto, como ya algunos, si no es que todos sabrán, hicimos una serie de cosas en pro de la salud mental, así que esta alianza con Casa Psi es parte fundamental de este proyecto sobre salud mental y abrir el diálogo sobre estos temas tan importantes para pues empezar a romper estigmas, ¿no? Y empezar a tanto pedir ayuda a nosotros como apoyar a alguna persona que viva con nosotros con estas condiciones de la mejor manera, ¿no? Entonces, este primer taller pues es sobre ansiedad y depresión y las chicas maravillosas que van a estar dando este taller, se las presento, son Joana Pérez Cano, psicoterapeuta especializada en terapia familiar y sistémica, con más de 5 años de experiencia en consulta privada, y la psicoterapeuta Larisa Castro Cuenca, especializada en psicotrauma, tanatología y promoción de la confianza corporal, con más de 6 años de experiencia atendiendo pacientes adultos y adultos mayores. Para todos aquellos, se los comento de una vez también, esta sesión la estamos grabando porque después la vamos a subir al canal de YouTube para que quede como parte de la red de apoyo. Toda la sección de preguntas que va a quedar al final la vamos a borrar, no la vamos a editar, digamos, la vamos a editar para que a la hora de subirlo no quede ahí, justamente para que ustedes se sientan con toda la tranquilidad y la confianza de preguntar todo lo que quieran preguntar y que sepan que su privacidad pues está contemplada, ¿no? Entonces, pues nada, es todo de mi parte y pues las dejo con estas chicas maravillosas para empezar este curso. Muchas gracias, Jime. Buen día a todos. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentas de poder colaborar con Jimena en este proyecto tan inteligente y tan espléndido, ¿no? Que organizó Jimena. Ustedes como, bueno, no sé si ustedes ya lo sepan, algunos de ustedes no. Jimena es una talentosísima diseñadora de modas mexicana que en todas sus colecciones no pierde la oportunidad de dejar un espacio y herramientas y recursos para mejorar algún aspecto de nuestra sociedad. En este año, la colección de Jimena fue dedicada a la salud mental y afortunadamente ella lo pensó muy bien y pudimos trabajar con ella para poder dar estos talleres gratuitos. Les reitero, mi nombre es Larisa Castro, el nombre de mi compañera Joana Cano, somos compañeras psicoterapeutas en Casa Psi y pues vamos a empezar. Joe, ¿me ayudas a compartir la presentación, por favor? Claro que sí. Bueno, antes de que empiece a compartir, bueno, sí, yo soy Joana y otra vez reiterarles el agrado de tenerlos en este espacio. Sean bienvenidos. Voy a empezar a compartir. Lari, nada más veme, por favor, diciendo cuando quieras que haga el cambio. Ok. Entonces, bueno, comencemos. Listo. Muy bien, muchas gracias, Joe. Bueno, pues el título del taller que nos ocupa el día de hoy es saber qué tengo, depresión, tristeza o ansiedad. Estamos muy acostumbrados a medio confundir estos términos. Es muy importante que tengamos claro la diferencia entre cada uno de estos estados. ¿Por qué es importante? Porque en la medida de que sepamos qué es lo que nos está pasando, vamos a poder acudir al tratamiento apropiado, si es que es necesario. Bueno, incluso si es tristeza, también hay un tratamiento para eso, pero no podemos abordarlo si no sabemos qué tenemos. Desafortunadamente en nuestro país la psicoeducación está todavía en pañales, esta información es muy poco difundida y es muy básica y muy importante. Por eso a nosotros se nos hace una gran oportunidad poder platicarles acerca de estos temas que a todos nos pasan en algún momento de la vida. No hay ninguna persona que se escape de esto.
Entonces, vamos a empezar. ¿Me ayudas, Joe? Claro. Voy a empezar a explorar la definición de la tristeza. La tristeza es una emoción normal, dice ahí, y forma parte de la vida. Es la respuesta natural a situaciones en las que experimentamos alguna forma de pérdida. Suele manifestarse con poca motivación, desgana, llanto, reducción de la actividad, sensación de pesadez o falta de energía. La tristeza es normal y es la señal de que algo no va bien en nuestro día a día. Estos momentitos, ¿no? En los que estamos en la oficina, en los que estamos en nuestras labores, y de repente nos sentimos principalmente incómodos. A lo mejor alguien cuenta un chiste y nos es más difícil reír, ¿no? O nos notamos más, una risa más forzada, un poco, ¿no? Y entonces a veces volteamos hacia la ventana y sentimos un poquito de nostalgia por algo que sucedió. Puede ser que nos hayan rechazado en la universidad o que nos regañó, bueno, en el caso de los que viven con sus papás todavía, que nos haya regañado nuestros papás, que no hayamos conseguido algo que queríamos, que hayamos discutido con nuestras parejas. Esta sensación que se siente principalmente en el pecho y en el estómago, que nos hace fruncir el rostro, ¿no? Como en un intento y en una promoción de llanto. Esta es la tristeza. Es momentánea. Esa es la característica principal o una de las más importantes que debemos de tomar en cuenta, es que dura solo un espacio de tiempo. Puede durar unas horas, ¿no? Y puede ser durante varios días, pero no todo el día, durante varios días. En algún momento del día nos sentimos tristes, pero después, bueno, se nos olvida, nos concentramos en lo que sigue y entonces continuamos con nuestros deberes. Eso es la tristeza. ¿Okay? Digamos que es una de las emociones básicas, que si es mala, por supuesto que no. No es mala ni es negativa. Por ahí escuchamos también que hay emociones positivas y emociones negativas, y eso es una forma de ver lo complejo del ser humano muy peligrosa. La tristeza no nos reduce, no tiene por qué reducirnos. Asumir un momento de tristeza puede incluso darnos mucha satisfacción, no en el sentido de que disfrutemos de sufrir, sino de que disfrutemos de que algo se fue y lo estamos extrañando. Puede ser una persona, una relación, una casa, un coche, un trabajo, etcétera, etcétera. La pérdida es parte de la vida, es como la muerte, justamente. Así como uno nace, uno muere y no estamos acostumbrados a verlo de esta forma, por eso satanizamos tanto este tipo de emociones negativas. Entonces yo les extiendo la invitación de que dejemos de llamarle o ponerle esta etiqueta a estas emociones que no son optimistas o que no son agradables. ¿Me ayudas, Joe, por favor? Sí. Gracias. A ver, aquí quiero preguntarles algo y les pido su participación en el chat, por favor, porque somos muchos, para evitar abrir y cerrar micrófonos. ¿Qué mitos han escuchado ustedes sobre la depresión? Cuéntenos en el chat. Y Jimé, si me puedes ayudar a compartirnos 2 de estas participaciones. Sí, claro. Que es de cobardes. Pone estar triste todo el tiempo. Bien, bien. Muchas gracias. Sí, estos son 2 de los mitos más frecuentes que podemos escuchar acerca de la depresión. ¿Me ayudas, Joe, por favor, con la siguiente? Alguien más puso también que es cuestión de echarle ganas y que no es cosa de hombres. Creo que lo de que no es cosa de hombres es importante también. Es muy importante. Que se va a pasar solo. Pues aquí les tenemos una lista de algunas de las cosas y de los mitos que podemos escuchar al respecto. Dice aquí, la depresión es sinónimo de tristeza, no necesariamente, ¿no? Por ahí nos decían, creer que tener depresión es no hacer cosas. Bueno, sí. La tristeza no es sinónimo de depresión y la depresión no es sinónimo de tristeza.
¿En la depresión hay tristeza? Sí. ¿En la tristeza hay depresión? No. Ujú. Es decir, digamos que la tristeza es como la semillita, como un núcleo pequeño, y la depresión es una manifestación mucho más amplia de una sensación de pérdida que nos desborda. Ujú. La depresión es una tristeza desbordada que no nada más se manifiesta en llanto o en apatía o en desinterés, sino en una serie de síntomas físicos, incluso orgánicos. Em, Dice aquí otro mito, es una reacción emocional negativa. Otra vez, no es negativa, no está mal estar deprimido. Uno no es menos persona o un ser humano o un ciudadano de menor categoría por tener depresión. Es como pensar que una persona que se enferma del estómago es menos persona o es menos exitosa o menos eh, brillante, ¿no? Para nada. Eh, es falta de voluntad o flojera, ¿no? Muchas veces las personas que padecen este trastorno, estos trastornos depresivos, el sistema a su alrededor los juzga como flojos, como poco concentrados, poco asertivos, y entonces las personas y el radio y la televisión nos hacen un despliegue de tú puedes, échale ganas, todo en esta vida se puede, si tú lo crees y si tú lo piensas. Y la realidad es que una persona que está metida en este tipo de trastorno, no va a poder pensar esas cosas, no porque no quiera. Simple y sencillamente, las supercarreteras en su cerebro se manejan de tal forma, llevan la información de tal forma que las llevan siempre al mismo lugar y en la misma velocidad que generan pensamientos tristes, ¿no? O de poca energía. Esa creo que es la principal característica de los trastornos depresivos, la poca energía que se manifiesta. ¿Que la depresión se puede fingir? Difícilmente. Es decir, mm, la depresión para un profesional de la salud mental no se puede fingir. Sí se puede dar que alguna persona quiera manipular a su entorno diciendo que está deprimido, pero no se puede fingir, por ejemplo, los síntomas físicos. Los malestares estomacales, el trastorno del sueño, eh, la apariencia de la piel, el comportamiento de alimenticio, etcétera, etcétera. ¿Que es para toda la vida? Por supuesto que no, no es para toda la vida. Un trastorno depresivo puede sanar y repararse si se tiene el tratamiento adecuado. Una persona deprimida no tiene por qué vivir deprimida toda la vida. Y menos ahora, nuestras investigaciones, las investigaciones en la neurología y en las neurociencias han avanzado tanto que nos abren un panorama y un abanico de posibilidades súper amplio para poder tener acceso a la salud. Entonces, no es una condena. Que no requiere tratamiento ni atención médica, eso es muy grave. La depresión no se cura leyendo libros de autoayuda. Ayuda, claro, pero no se cura así. Si una persona no acude a recibir un tratamiento psicoterapéutico, psiquiátrico correcto y intenta muchas otras cosas, como por ejemplo soluciones esotéricas o mágicas, libros de autoayuda, coaching, lo que puede suceder es que la depresión se acentúe más o se combine con una ansiedad muy importante porque no encuentran solución. Eso es algo de lo que todos debemos de ser responsables. No podemos apelar a que una persona va a encontrar una solución en donde en realidad no estamos seguros que va a haber, porque entonces le generamos más tristeza. ¿Qué clase de esperanza puede tener una persona que intenta una y otra vez y no encuentra una verdadera solución o una verdadera contención? Ahora, tampoco les vamos a mentir. También hay muchas personas que no están correctamente capacitadas como psicólogos clínicos, psicoterapeutas, psiquiatras, que se dedican a dar terapia y que no encuentran la forma de conectar con sus pacientes o que no saben hacerlo de la forma adecuada. Por eso es muy importante
perdón, que ustedes revisen cuál es el tipo de terapeuta o de profesional que para ustedes, que ustedes consideren que va a ser mejor. Lo mejor siempre son recomendaciones y si ustedes no se sienten bien con su terapeuta en turno, pueden cambiar, siempre pueden cambiar. Pero sí hay una solución para esto. Otro mito sobre la depresión que es más habitual en Occidente y en nuestra época. Esto puede confundirse porque, bueno, claro, ahora también hay una población exponencialmente más grande. Creo que lo importante en este punto es reconocer que nuestras actividades, nuestra forma de vida, nuestras nuevas creencias y las cosas a las que les asignamos valor nos generan más frustración, pero no necesariamente depresión. Estos hábitos que nos hacen, que nos dicen que tenemos que tener para que entonces seamos valiosos y seamos aceptados y coche, casa, trabajo, cuerpo escultural, pareja increíble, viajes por todo el mundo, nos ponen en una situación de frustración muy importante. Y tolerar tantísima frustración todo el tiempo está muy, muy cañón. Entonces, ojo aquí, no necesariamente genera depresión, pero sí nos estresa mucho más. Gracias, Joe. Los niños no tienen depresión. Error. Un niño también puede tener un desbalance químico en su sistema nervioso y puede estar experimentando un tipo de depresión infantil que también tiene que ser atendido. Hay muchos niños que experimentan situaciones traumáticas en los primeros años de su vida, separaciones muy importantes o simple y sencillamente no han encontrado de alguna forma, no solo orgánicamente, sino cognitivamente, la forma de apegarse a la alegría. Esto es muy importante. Ténganlo siempre presente. Un niño que presenta síntomas de depresión debe ser atendido también. Se puede esperar hasta que pase. En esto se nos puede ir la vida, o 14 años. ¿Va a disminuir en algún momento? Sí. De repente vas a ver el sol como tantito. Sí, sí va a pasar, pero no, o sea, va a suceder que haya días mejores que otros, pero nunca van a ser buenos días, realmente buenos. Y nadie tendría por qué estar privado de esto, de tener un gran día, de disfrutar todo lo que pueda disfrutar. Solamente ocurre después de que pasa algo malo, no necesariamente. Hay muchas veces que no tiene que, es decir, no es necesario un suceso traumático o una pérdida importante para que entonces se manifieste la depresión. La depresión se va a manifestar siempre que hay un conjunto de factores que se den, como son, como les comentaba, los factores neuroquímicos, los factores sociales y del sistema, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene todo, ¿no? Tiene su familia unida, más o menos funcional, porque la verdad es que siendo muy honestos, todas las familias son disfuncionales en algún punto. Entonces, digamos que es una persona que vive en una familia bastante funcional, que no tiene problemas económicos, tiene un círculo social bastante favorable, tiene oportunidad de hacer actividad física, y bueno, es en términos generales saludable. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente podría presentar depresión? Pueden ser muchas cosas. Puede ser justamente el verse en una realidad en donde no tiene que enfrentarse a ninguna lucha o causa para esforzarse. Puede ser. Estoy dando un ejemplo al azar. No estoy diciendo que siempre tiene que ser así. ¿Ok? Lo que quiero decir es que no siempre suceden después de que sucede algo malo. En tener todo también hay una pérdida, ¿no? Ahora vamos a seguir a lo que sigue. Solo las personas débiles no superan la depresión por sí mismas. Eso nosotros lo escuchamos muchísimo, los profesionales de la salud mental, y
Joe no me dejará mentir, que todo el tiempo encontramos personas que nos dicen, los psicólogos son para los débiles. Si yo no estoy loco, pues mis problemas yo los puedo arreglar. Eso es algo que yo tendría que arreglar solo, ¿no? No es así. Es como pensar que te vas a curar de, eh, no sé, gota, ¿no? O de cáncer sin ir al médico. No hay forma. Necesitas recibir un tratamiento específico. Ahora, solo las personas que piensan en suicidarse necesitan medicamentos. Error. No es necesario, y esto es muy importante, no es necesario llegar a una ideación suicida para tener acceso a una medicación que nos va a nivelar neuroquímicamente. No es necesario. O sea, a veces pensamos que estar demasiado tristes es algo que tenemos que sufrir y que tenemos que aguantar. No se aguanten. Pidan ayuda. Vayan a terapia. Vayan al psiquiatra. No me gusta esta tristeza. Quiero vivir de otra forma. Eso es lo importante. No necesariamente tienen que estar seguros de que se quieren suicidar para entonces tener acceso a esto. No. Simple y sencillamente, si no se sienten cómodos en sus vidas, si sienten que no pueden disfrutar de las cosas que regularmente gozan, entonces piden ayuda. Los hombres no sufren depresión. Súper mentira. Súper mentira. Incluso hay tipos de trastornos que afectan mucho más a los hombres que a las mujeres, de trastornos depresivos. Por el estrés al que se someten, porque es muy difícil para ellos expresarse emocionalmente. Y entonces eso los aísla. Es como si su corazoncito quedara aislado, ¿no? En un lugar que hasta ellos mismos olvidan. Y eso también genera depresión. ¿Me ayudas, Joe? Nos fuimos hasta adelante. Y dije, ¿por qué estamos hasta adelante? A ver. Mm, Ok. La medicación es suficiente para regularse. No es verdad. Error también. Hay muchas personas que pasan por algún tipo de trastorno y entonces van con un médico general muchas veces, con un psiquiatra o con un neurólogo y entonces les mandan medicación para regularse anímicamente y piensan que con eso es suficiente. Eso es un grave error. ¿Por qué? La medicación en temas de la mente, de la psique, algo tan complejo que, bueno, aquí hay discusiones entre enfoques dentro de nuestra profesión, ¿no? Pero en realidad es muy intangible, la mente no se toca, no se mide, ¿no? Hay algunos instrumentos que nos ayudan más o menos a calcular por dónde está, cómo se comporta y esto, pero este, sigue siendo un objeto de estudio que tiene mucho todavía que hacer. La medicación no es suficiente porque los pensamientos y el comportamiento y el sentimiento van a seguir en su misma línea, lo que va a generar que a nivel orgánico los cambios sigan siendo en ese mismo sentido. Y entonces la medicación es lo único que está resistiendo esos impactos. No es así. Si, por ejemplo, tenemos un tratamiento integral en el que tenemos medicamento y tenemos psicoterapia seria, entonces podemos hablar de que hay un tratamiento completo, ¿no? Se trabaja en conjunto y entonces se logra que los pensamientos y el comportamiento se empiecen a apuntar hacia otra dirección y el medicamento es un bastón, no es la solución. Luego, la depresión perinatal se da cuando las mamás no quieren a sus hijos. Bueno, esto es súper reduccionista, ¿no? Hay un cambio hormonal gigantesco alrededor del embarazo, en la época perinatal. El cuerpo sufre muchísimos cambios y ser madre implica muchas pérdidas.
muchísimas. Y no le damos lugar a esas pérdidas porque pensamos que pues las mamás tendrían que estar solo felices porque pues ya tienen un bebé y entonces, como por qué vas a sentir que perdiste algo. Pero la verdad es que sí se pierde mucho, ¿no? Y no es una situación exclusiva de nuestra época. Se pierde independencia física, se pierde, o sea, es decir, se comparte el tiempo ahora, ¿no? Se comparte el cariño, se comparte la atención, se entrega todo, todo. Una madre que ama profundamente a sus hijos también puede tener una depresión perinatal porque ella también es persona. Ella también necesita cosas, necesita sentir que no está todo el tiempo en el vacío. Los trastornos mentales suelen mejorar durante el embarazo. Mentira. Incluso pueden acentuarse si no están bien tratados. El sufrimiento psíquico no afecta a la gestación, al feto ni al recién nacido. Creo que todos sabemos bastante bien que eh, la situación anímica y física de la mamá impacta directamente al desarrollo del feto. La depresión postparto o perinatal es poco frecuente y se resuelve de forma espontánea. Esto no es verdad. Hay depresiones postparto que pueden durar hasta 10 años. Claro, ahí ya implican otros factores, pero el origen es ese. Vamos a la siguiente, por favor. Yo. Ok. Ahorita que ya revisamos, ya tenemos por un lado que es la tristeza, ¿no? Como este sentimiento básico, humano, que todos manifestamos o sentimos en algún momento de nuestro día o de nuestras vidas. Luego vienen los diferentes tipos de depresión, porque la depresión no es igual siempre. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, nosotros cuando estábamos preparando este material, por supuesto que no esperamos ni era nuestra intención que fuera demasiado técnico o científico, sino al contrario, acercar lo técnico a lo coloquial para que entonces ustedes sepan y puedan tener acceso a lo que a ustedes mismos les sucede o a sus cercanos. Entonces hay diferentes tipos de depresión. ¿Me ayudas, Joe? Gracias. Dice, bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo donde se presentan sentimientos prolongados y severos de tristeza que afectan el área social, académica y o laboral. Este sentimiento del que hablábamos hace un momento, que es la tristeza, que es momentáneo, ¿no? Yo les decía, puede suceder varias veces en un día, pero no todo el día, ¿no? O algunas veces durante el día, varios días, pero no más de un mes. Mira, ¿sí? Ay, creo que alguien abrió su micrófono. Ah, okay. La depresión es la tristeza súper prolongada y acentuada. ¿Podemos seguir a la siguiente diapositiva, yo, por favor? Gracias. Ok, aquí está ya la distinción. No. La depresión es el sentimiento de tristeza más prolongado, ¿no? Como les decía, mucho más acentuado. Es un sentimiento que, bueno, pues nos genera pérdida de interés, no queremos realizar diferentes actividades y se siente como un peso en el cuerpo. El dibujito ahí de la presentación es muy ilustrativo porque es como si todo el tiempo trajéramos una carga pesada, oscura, espesa, ¿no? Que no nos permite disfrutar ni gozar de lo que regularmente gozamos. Eh, puede ser desencadenada por un evento traumático, por una pérdida, pero puede permanecer y transformarse a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Ya no voy a estar triste por lo que perdí, ya solo estoy triste porque estoy triste. Pueden causar otro tipo de síntomas como falta de apetito, trastornos en el sueño, falta de concentración,
cambios de estados de ánimo también. Puede ser que en algún momento esté enojado. Las personas deprimidas sí se enojan, ¿no? A lo mejor no se van a ver alegres, pero sí se enojan. Ok, ahora sí, nos vamos a la distimia, por favor, yo. La distimia es un trastorno del estado de ánimo. Es un trastorno depresivo persistente. Uh-huh. Se vuelve crónica por la duración y se ha presentado durante al menos 2 años. O sea, una persona demasiado triste por más de un mes es una persona deprimida. Una persona que está demasiado triste 2 años ya es distimia. Uh-huh. También se le conoce como trastorno depresivo persistente. Uh-huh. Y como les comentaba, el motivo por el cual se empezó a estar triste ya se quedó perdido. Ya se ve borroso, ya ni siquiera es el motivo por el cual estamos tristes. A diferencia de la tristeza, ¿no? En la tristeza sí tenemos muy claro el motivo por el cual estamos tristes. Como igual de Winnie Pooh. Ándale, sí, más o menos. Pues sí, podría pasar por distímico, claro. Sí. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La depresión perinatal, pues bueno, como ya lo platicábamos, son los síntomas que aparecen alrededor del embarazo. Puede ser antes o después del parto, ¿no? Del nacimiento del bebé. Muchas mujeres que atraviesan este tipo de depresión perinatal se confunden muchísimo con una ansiedad muy persistente. La persona o la madre puede experimentar miedo extremo. Puede presentar miedo terrible, constante y sin descanso a hacer algo que haga que su hijo muera o que se enferme. Se siente culpable y profundamente responsable de todo lo que al bebé le suceda, todo lo malo. Tiene dificultades para conectar con su pareja, para conectar con las necesidades de su hijo inclusive. No porque no lo quiera, sino necesariamente, es decir, puede suceder, ¿no? Pero no porque no lo quiera necesariamente, sino porque ella no encuentra la energía suficiente para estar para otro, a ese nivel de demanda. O sea, creo que esto es una aportación muy personal. Yo creo que lo más difícil que una persona puede hacer en la vida es ser padre o madre. Es un reto enorme. Para poder ser realmente padre o madre hay que entregarlo todo. Todo. Cuerpo, mente, alma, espíritu, dinero, tiempo, todo. En esa pérdida tan tremenda, es lógico y entendible que una mujer se sienta sobrepasada totalmente, se sienta rebasada totalmente. Y entonces decide dar 2 pasos hacia atrás y decir, escuchar al niño llorar y no hacer nada. Se tiene que tratar. Hay muchas formas de tratar la depresión perinatal. Hay mucha gente a la que le da miedo, que no lo quiere reconocer, como veíamos hace rato, porque ¿cómo no quieres a tu hijo? Tú deberías de estar feliz. ¿O cómo vas a tomar medicamentos si estás lactando? Hay muchísimas opciones. Siempre hay que acercarse y preguntar, no asumir. Incluso si conocemos a una persona que esté pasando por un periodo de depresión perinatal, es muy importante preguntar, oye, yo sé que existe esto que se llama depresión postparto o perinatal. Me parece que estaría bien que visitaras al médico o a un psicólogo y que lo preguntaras para que estés bien.
Por aquí nos comparte Karen Itzel, que tiene una niña de 3 años y siente mucha ansiedad respecto a su hija y que no siente una conexión. Karen, eso es súper natural. No eres una mala persona, no eres una mala madre, no hay algo malo en ti o en tu hija. No quiere decir que nunca vas a tener una conexión y comunicación espléndida con ella, para nada. Pero es importante que lo que hagas en este momento sea para comunicarte contigo misma y a partir de ahí hacer un enlace y un vínculo con tu hija. Porque hay una desconfiguración en la comunicación que tenemos con nosotros mismos cuando tenemos hijos. Es como si todo, es decir, desde el instinto de supervivencia hasta lo social, nos pidieran que nos olvidemos de nosotros mismos cuando tenemos hijos. Y no podemos hacer eso, porque nuestros hijos nos necesitan a nosotros completos. Si no nos tienen completos, entonces ellos también van a crecer incompletos, porque van a crecer pensando que así es. Yo te invito a que si no estás en un proceso terapéutico en este momento, te integres a uno, es decir, inicies un proceso psicoterapéutico y seguramente te van a guiar a una mejor relación contigo misma ahora como madre y con tu hija. Ana nos decía por ahí que también los varones les pasa. Tienes toda la razón. Cuando los papás se convierten en padres, cuando los hombres se convierten en padres, vamos, qué tremenda responsabilidad. Y sucede exactamente lo mismo. Bueno, suceden otras cosas, ¿no? O sea, ellos también tienen dificultades para comunicarse con sus parejas, tienen dificultades para comunicarse con sus hijos, no saben cómo integrarse en este nuevo papel que les exige ternura y amor y comprensión, pero también fortaleza y proveeduría y éxito y, ¿no? Ser robles. Es muy difícil volverse a acomodar en la vida cuando cambiamos de papel. Incluso en los tipos de depresión y en los trastornos depresivos vamos a encontrar que generalmente tiene que ver con un cambio o con una falta de reconocimiento de nuestro lugar en el mundo. Bien, ahora vamos a la siguiente diapositiva, por favor, yo. Depresión por sustancias. La depresión por sustancias es un sentimiento de tristeza profunda y falta de interés por actividades que ocurre durante o después del consumo o al estar en abstinencia. La famosísima cruda, ¿no? Este momento dominguero generalmente de ir por barbacoa y, ¿no? Algo bien frío para que se regule todo el sistema, es un ejemplo chiquito de qué es una depresión por consumo de sustancias. Generalmente en la cruda lo que decimos es, tenemos dolor de cuerpo, estamos sintiendo tristes todo el día, estamos recordando cosas que nos hacen sentir avergonzados, que nos hacen sentir inferiores o moralmente desgastados. A eso se refiere la depresión por sustancias. Cuando nosotros consumimos alcohol, por ejemplo, o alguna otra droga, incluso el cigarro, ¿no? Hacen una serie de cambios químicos en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso que en lo que desemboca es en generar un desbalance en la captación de serotonina, sobre todo, melatonina, no, perdón. Principalmente serotonina, y entonces lo que sucede es que nuestro cerebro ya no sabe cómo comportarse y lograr el equilibrio, ¿no? en las supercarreteras neuronales para poder estabilizarse emocionalmente y no tener pensamientos recurrentes devastadores, ¿no? O que nos llevan generalmente a la desesperanza. Para todas las personas que nos están escribiendo en este momento sus preguntas, quiero recordarles que al final del taller vamos a dar un muy buen espacio para poder abordar todas estas preguntas, ¿no? No es que las esté viendo y las esté
ignorando de ninguna forma, estamos tomando nota de todas estas preguntas y de cualquier manera, como son muchísimas preguntas hasta ahorita y vamos a tratar de abordarlas todas, si quedara alguna que quedara pendiente, las vamos a contestar en la página de CasaPsi, ¿no? En los datos que les vamos a dar al final, ¿ok? Entonces, esto es la depresión por sustancias. El consumo de sustancias, por ejemplo, en este tema de la legislación de la comercialización de la marihuana, ¿no? Están quienes dicen, no, sí, que cada quien se haga responsable de lo que consume. Claro, por supuesto, sí, libre albedrío, claro que sí. Pero no podemos pensar que no pasa nada. Nunca podemos pensar que no pasa nada porque una persona consume alcohol o consume alguna sustancia psicotrópica. Porque esa persona también puede tener antecedentes de padecimientos y de trastornos mentales y esas sustancias lo que hacen es detonarlas. Puede que ese mismo padecimiento haya permanecido dormido durante muchísimo tiempo, pero justo en ese momento ¡pum!, aparecen, se manifiestan. Y entonces es muy complicado, les voy a compartir esto a nivel clínico, diferenciar qué es lo que está pasando con una persona que está intoxicada. De hecho, las personas intoxicadas generalmente, cuando inician un tratamiento psiquiátrico, primero se tienen que desintoxicar para entonces poder saber bien cuál es el trastorno que está atrás. Entonces, por favor, no somos santurrones, no estamos pidiendo que, es decir, no tachamos ningún tipo de comportamiento, jamás se trata de juzgar a nadie. La terapia y los verdaderos profesionales de la salud mental jamás los van a hacer sentir juzgados. No se trata de bien o mal, se trata de lo que es y de lo que tú quieres para tu calidad de vida. Entonces, si van a consumir algún tipo de sustancia, bien, pero nunca piensen que no pasa nada, porque sí pasa. En su cuerpo pasan muchas cosas. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor, Joe. Ok, el trastorno bipolar o bipolaridad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de, ay, es que fulanita de tal es bipolar porque en la mañana está de buenas y en la noche ya está así súper loca, grita por todo, se enoja por todo y en la noche ya está llorando, ¿no? Eso parece que es una persona más bien, pues, normal, ¿no? A lo mejor es más exagerada que las demás, eh, o siente mucho más, podemos decir incluso que es hasta más intensa, no sé, habría que hacer como un análisis mucho más específico, pero eso definitivamente no es la bipolaridad, ¿no? No en términos clínicos, coloquialmente, pues sí, ¿no? Pero en términos de salud mental, eso no es la bipolaridad, eso es una persona que transita por diferentes emociones durante el día, como todos. En la mañana a lo mejor amanecemos de malas, porque siempre amanecemos de malas. O somos morning person y entonces despertamos así, como la directora de casa, sí, que es super morning person y despierta con los pajaritos y canta y así. Y a lo mejor hacia la noche, si ya está desvelada, se enoja o se pone triste, no sé. Una persona normal. La bipolaridad es un trastorno afectivo que lo que genera es que la persona tenga espacios temporales bastante amplios en los que están depresiones muy importantes y después en estados de manía o hipomanía. ¿Qué es la manía? Este es el término clínico, pero la manía es como euforia. Es el estado en el que la persona quiere hacer muchas cosas, quiere demostrar todo lo que es capaz, empieza a hacer cosas para poder lograr todo aquello que alguna vez se imaginó que podía hacer, se puede enojar muchísimo, tienden a estar muy irritables, pueden llegar a ser incluso agresivos. Y esto es un padecimiento que hace sufrir muchísimo a las personas. De hecho, Jimena, en su excelente colección de entrevistas que hizo para todo este proyecto, entrevista a una chica que padece bipolaridad y lo deja súper claro. Me parece bueno, todas las entrevistas son buenísimas, se las súper recomiendo. Pero esa chica lo deja clarísimo, ¿no? O sea, ella dice, pues es que a mí antes me decían cómo
tenía que aguantarme y como que tenía que echarle ganas y que era una cosa de voluntad, ¿no? Que era una floja, que era una huevona y no era cierto. Y lo que a mí más me impactó de esa entrevista es el alivio con el que ella relata cómo se recupera. Y ella dice, por fin encontré la forma de estar en el mundo, ¿no? Sin sentir que soy un alien. Este es un padecimiento que es muy importante tenerlo presente, porque lo padecen muchísimas personas. Ujú. Ahora, es muy importante saber que todas las personas que están padeciendo este tipo de trastornos afectivos depresivos están sufriendo. Incluso una persona que está padeciendo bipolaridad y que está en una etapa eufórica, ¿no? En la que les comento que está súper alterado, que está súper entretenido y quiere hacer muchas cosas y quiere subir el Popocatépetl, ¿no? O sea, está todo, esa persona también está sufriendo. Ahora, eso nos coloca en un lugar mucho más empático con respecto al otro, ¿no creen? Y entonces, hacer una distinción y entonces decir, ah, ya entendí, esta persona no es que sea mala persona, es que le pasa algo. O esta otra persona, ¿no? Hasta podemos trabajar con alguien que esté deprimido, que sea distímico. Tenerlo sentado ahí a un lado y que siempre pensamos, ay, este nunca quiere ir a las fiestas, es que es bien aguado y no sé, no, nunca se ríe de los chistes y es bien serio, es muy ñoño y así. Puede estar padeciendo alguno de estos padecimientos. Muchas veces esa misma persona ni siquiera lo va a saber, porque no tenemos acceso a esta información. Lo maravilloso de tener acceso a este tipo de información es que cuando ya la tenemos, ya sabemos para dónde ir a pedir ayuda. Por eso es tan importante este tipo de talleres. Creo que es la última diapositiva por el momento para mí. Voy a ceder la palabra a Joe. Y yo ando por aquí todavía. Vas, Joe. Hola, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lari. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la ansiedad. Así como iniciamos en la cuestión de la depresión, me gustaría, Jimé, si por favor alguien quiere participar de la misma manera en cuanto a qué han escuchado, cuáles son los mitos de la ansiedad, cómo de pronto se percibe a las personas que lo padecen. Si lo quieren poner en el chat y nos haces el favor de leernos algunos. Sí, claro. Gracias. Dice que tú te lo provocas, o sea, que tú provocas estar así. Ujú. Y a ver, ¿alguien más? ¿Qué quieres llamar la atención? Dice Sabine. Ok, bueno, entre esos dos y algunos que les voy a presentar a continuación, eh, qué fuerte, ¿no? O sea, de pronto el escuchar que tú tienes una condición y aparte de tener esa condición, tú eres el responsable, ¿no? O sea, tú te lo estás provocando, tú solito quieres estar ansioso, disfrutas estar ansioso y disfrutas la atención que podrías recibir estando ansioso, ¿no? Para una persona ansiosa, esos mismos juicios generan mucha más ansiedad, ¿no? Porque tienen que ver justamente con el me tengo entonces que adaptar, ¿no? O sea, no hay espacio en esta sociedad para mí y mi sentir, no hay espacio para mi ansiedad aquí, ¿no? O sea, yo tengo que ser de una forma muy específica. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, estos son algunos mitos que hemos recopilado, que se dicen por ahí, que hemos escuchado en el consultorio. Eh, a ver, el primero, muy pocas personas sufren ansiedad. No. La ansiedad, como la depresión y muchas otras condiciones, están muy presentes, ¿no? Están presentes en la población, están presentes en nuestros conocidos, en nuestra familia, pero tampoco se habla de eso, ¿no? Entonces, no es que no haya personas con ansiedad o que muy pocas la padezcan, sino que es una condición de la que tampoco se está hablando. Es mejor evitar la situación que provoca ansiedad. Ok, nuevamente, hay múltiples causas que están provocando la ansiedad, ¿no? La idea tampoco es evitar la situación que le está provocando, ¿no? Es ver de qué manera me voy a aproximar a eso que estoy sintiendo, qué me está provocando el estar en esta situación, ¿no?
hacia dónde siento que hay peligro, ¿no? Esa y muchas otras preguntas son las que se involucran justamente en un proceso terapéutico, ¿no? En un proceso psicoterapéutico, bueno, vamos a ir sobre estas situaciones, vamos a ir conociendo a la persona, vamos a ir conociendo cuándo se presentan, cuándo se intensifican, ¿no? Entonces es por eso que es bien importante acercarse a un especialista en cuanto a esto, ¿no? Esta me encanta. Bueno, me encanta, ya saben de qué manera me encanta, ¿no? Tener ansiedad no es para tanto. Nuevamente, ¿no? ¿Por qué no es para tanto? ¿No? ¿Qué escucha la gente sobre la ansiedad en donde no es para tanto? ¿No? A veces el pensar que se tiene que poder hacer todo y que el hacer todo no nos causa nada, es muy contradictorio, ¿no? O sea, no es para tanto. Ok, para la persona sí, ¿no? Para una persona enfrentarse a cierta situación, decirle que no es para tanto, le va a generar mucho más ansiedad, ¿no? Por lo mismo, porque se nos crea esta imagen nuevamente, como veíamos con los mitos de la depresión sobre los que pasó Lari, que es un mito bien frecuente, el yo no puedo ser así, ¿no? No tengo que ser así, yo tengo que poder con esto, yo tendría que poder enfrentarme a estas situaciones. Las personas que sufren de ansiedad son enfermizas y frágiles. No, nuevamente, ¿no? La ansiedad se presenta por muchas causas. Hay causas neuroquímicas, hay causas sociales, hay causas familiares, hay causas del medio ambiente, y cualquiera las puede padecer. No es que la ansiedad vaya y se instale en una persona frágil, porque para empezar, no hay personas frágiles, ¿no? O sea, todos somos personas, todos somos humanos que podemos padecer estas condiciones en cualquier momento, ¿no? El padecer ansiedad no te hace enfermizo, no te hace frágil, no te hace menos valioso, no te hace un miembro de la sociedad que no puede funcionar o que es menos o que su condición no vale y no cuenta, ¿no? O sea, que por su condición no vale y no cuenta. Los problemas de ansiedad tienen origen en una infancia triste. Tampoco, si bien como puede parecer, como puede presentarse en la depresión, puede haber eventos, situaciones que desencadenen la ansiedad, ¿no? Muchos se pueden presentar en la infancia, muchos se pueden presentar en la adolescencia, en la adultez, muchos incluso pueden ser resultados de una experiencia traumática que no tiene que ver con nosotros ni con nuestra familia, algún desastre natural, ¿no? Alguna condición en el país que está afectando a la población, y entonces va escalando y se va moldando y se va haciendo parte de nosotros. No tiene que ser necesariamente en una infancia triste, eso es pues, justamente todo un mito ahí. Tomar una copa puede calmar a una persona con ansiedad. Ok, el alcohol, ¿no? O alguna otra sustancia, lo mismo, ¿no? Puede a lo mejor desinhibir a la persona, puede hacerla sentir que el ambiente es mucho menos hostil, ¿no? Y pueda entonces desempeñarse de una manera distinta, ¿no? Eso es algo muy momentáneo y es algo que a la larga puede incluso intensificar la ansiedad, ¿no? O sea, el tener que depender a lo mejor del alcohol o de alguna sustancia, termina haciendo también cambios a nivel cerebral, a nivel orgánico, a nivel del sistema nervioso, en donde la ansiedad, pues básicamente se va a disparar más. Entonces, no, una copa no puede calmar a una persona con ansiedad, ¿no? Es difícil relacionarse con una persona ansiosa. Tendríamos que ver ahí, y eso a lo mejor ya de manera muy personal cada quien, ¿dónde radica esa dificultad? ¿No? ¿Dónde radica esa dificultad de conectarme
con una persona que está sintiendo cosas distintas, que está reaccionando con miedo hacia alguna situación, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando también a mí con esta persona? ¿No? Son personas a lo mejor que de momento evitan ciertas cosas, ¿no? Evitan salir, pueden evitar enfrentarse a ciertas situaciones y a nosotros nos cuesta trabajo relacionarnos con eso. No sabemos cómo actuar, ¿no? No sabemos cómo relacionarnos con el otro, a menos que encontremos esos puntos en común o lo que nosotros pensamos que el otro debería hacer o cómo el otro debería reaccionar, ¿no? Pero relacionarse con una persona ansiosa es igual que relacionarse con cualquier otro, ¿no? Personas que no son ansiosas, que no tienen depresión o distimia, todos tenemos una manera diferente, todos tenemos gustos diferentes, todos tenemos maneras en las que nos sentimos cómodos de una manera distinta, ¿no? Entonces, no tiene por qué haber una barrera para que tú te puedas relacionar con una persona que tiene ansiedad. Ok, las personas ansiosas siempre se están moviendo o siempre tienen mucha energía, ¿no? De pronto están también todas estas ideas que se nos van construyendo y estas imágenes que nos hacen de cómo se ve un ansioso, ¿no? Entonces son personas que siempre están moviendo el pie, que brincan de un lado a otro, que no pueden estar sentadas, ¿no? No necesariamente. Sí, en la ansiedad se pueden presentar tics, ¿no? Que podrían ser estos movimientos que la persona hace, pero podemos ver incluso a una persona muy tranquila, ¿no? Podemos ver una persona que está sentada, que está tomando clase, que está trabajando, ¿no? Y lo que le está pasando a esa persona a nivel interno es una revolución, ¿no? No necesitan estar en constante movimiento, como para hacer saber que hay palpitaciones, que hay sudoración, ¿no? Que hay una cuestión fisiológica que los está afectando, ¿no? La persona puede estar constantemente pensando qué va a pasar, ¿no? Esta situación es peligrosa, ¿no? Me puede desencadenar un montón de cosas, ¿no? Y nosotros los vemos tranquilos, sentados, atendiendo la clase, en la reunión familiar, en la reunión con amigos, ¿no? Entonces, no necesariamente. Sí puede ser, sí se presenta en muchos casos, pero no es un, ¿cómo decirlo? No es un, perdónenme, se me fue la palabra que estoy buscando. No es una obligación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, la ansiedad no requiere de tratamiento ni de atención médica, ¿no? Nuevamente, igual que en el caso de la depresión, sí requiere de un tratamiento, muchas veces requiere de atención médica, ¿no? Hay diferentes niveles, claro. No todas las personas que sufren de ansiedad van a requerir un tratamiento farmacológico. Muchas podrán sobrellevar esta cuestión con psicoterapia, ¿no? He aquí nuevamente la importancia de acudir con un especialista de la salud mental, ¿no? Alguien que te pueda decir, que te pueda orientar, ¿no? Hacia este nivel necesita la consulta de un psiquiatra, necesita la consulta de un neurólogo, y entonces transformar el tratamiento en un tratamiento integral, ¿no? En donde tu terapeuta puede estar también en constante comunicación con tu psiquiatra, ¿no? Es bien importante la comunicación entre nosotros, los especialistas de la salud mental, ¿no? Para saber de qué manera también el medicamento le está funcionando, cuál podría ser a lo mejor un síntoma secundario, bueno, un efecto secundario, ¿no? Pero sí requiere la atención de un especialista, la atención de una psicoterapia, en donde justamente vamos a empezar pues como a desgranar, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? Esos sentimientos, esas situaciones en las que se presenta, con quiénes no se presentan, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas
para poder bajar esos niveles de ansiedad, ¿no? ¿Qué soluciones podemos encontrar? Entonces, siempre, por favor, acudan a un especialista. Ok, hay también diferentes tipos de ansiedad, ¿no? La ansiedad, bueno, les voy a comentar que la ansiedad es normal, ¿no? Es una reacción emocional al final frente a una amenaza que pues, se manifiesta a nivel de pensamiento, a nivel fisiológico. El nivel fisiológico tiene que estar presente para que podamos hablar de ansiedad, ¿no? Esta cuestión de sudoración, palpitaciones, dolor en tórax o en el pecho, ¿no? El sentir incluso mareos, malestar estomacal, ¿no? Son condiciones que acompañan a la ansiedad. Hay diferentes tipos de ansiedad, por supuesto, ahorita vamos a hablar de ellas. Pero la ansiedad tampoco tiene que ser patológica, ¿no? O sea, la ansiedad está presente así como está presente la tristeza y así como está presente la alegría en nuestra vida. Y al final cumple también una función adaptativa, ¿no? O sea, la ansiedad, el enojo, la tristeza están ahí por algo, ¿no? Son un indicador de algo que tenemos que modificar en nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en situaciones en las que es común sentir ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el salir de noche, ¿no? La ansiedad tiene que estar presente cuando nosotros salimos de noche para alertarnos de alguna manera, encontrar las estrategias que nos pueden poner seguros, ¿no? El poderte ir fijando en el camino, el estar atento a las personas a tu alrededor, el saber con qué opciones de transporte cuentas, ¿no? En caso de poderte mover. Eso lo genera la ansiedad. Entonces, ese motor a encontrar esas soluciones para enfrentar una situación que nos puede provocar ansiedad, o sea, la ansiedad que nos puede poner a salvo es lo que la ansiedad genera, ¿no? Entonces, no es mala, como decía Lari, no es una emoción mala, no podemos decir, me siento ansioso, es terrible, tengo que eliminar la ansiedad de mi vida, ¿no? Bueno, por aquí me gustaría comentarles también una pequeña diferencia, porque a veces son términos que también se nos confunden, ¿no? Ansiedad y estrés son muy similares, pero no son lo mismo. El estrés es el resultado de una incapacidad que se siente frente al ambiente o a las condiciones del ambiente. Cuando tenemos mucho trabajo y tenemos juntas y presentaciones y proyectos que presentar y no tenemos el tiempo, los recursos necesarios para terminar la tarea, entonces ahí se genera un estrés, ¿no? Porque es como sentir, o sea, ese sentimiento de no soy capaz, el tiempo no me da. Entonces, bueno, esas son algunas diferencias que creo que es importante dejar claras. Bueno, he aquí una de las que se escucha mucho, que es la ansiedad de separación, ¿no? Bueno, como dice justamente acá, es un sentimiento de miedo o angustia muy intenso relacionado a separarse de las personas a las que se está más apegado. Tendemos a pensar en la ansiedad de separación como algo que es casi exclusivo de los niños. No, la ansiedad de separación se puede presentar y se presenta también en adultos, ¿no? ¿Qué pasa con esta ansiedad de separación? Generalmente aparece cuando se avecina, cuando por ahí se anuncia una separación del hogar o de las personas a las que se está más apegado. Pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, puede ser el hermano, ¿no? De pronto empieza a haber estos cambios a nivel familiar. Supongamos a lo mejor en una familia en donde viven los abuelos, viven los papás y tienen 2 hijos o un hijo, ¿no? Y de pronto empieza a existir la posibilidad de que los padres y los hijos tengan su propio espacio, ¿no? Que tengan su propio lugar, pero los niños son sumamente apegados a los abuelos,
¿no? Entonces se empieza a generar esta angustia, este miedo a estar lejos de ellos, ¿no? Esta angustia se puede manifestar, por ejemplo, en pesadillas, ¿no? Pesadillas recurrentes con el tema. Soñar que la casa se separa, soñar que la casa se parte en dos y de un lado quedan tus abuelos y de un lado quedas tú, ¿no? Y eso genera mucha angustia. Se puede manifestar también en a lo mejor resistencia a salir de casa, ¿no? El no querer ir a la escuela, el no querer ir a jugar a casa de los amiguitos, porque entonces se va a separar de los abuelos, ¿no? Y entonces genera muchísima angustia. Tiene otras maneras de manifestarse, incluso aunque no se avecine una separación. Puede resultar, por ejemplo, en un miedo muy intenso a que la persona a la que estás apegada, papás, abuelos, tíos, mueran, ¿no? O tengan un accidente que los aleje de ti, ¿no? Tengan un accidente en donde tengan que ser hospitalizados y entonces tú no puedas estar cerca de esa figura de apego. Bueno, eso en cuanto a la ansiedad de separación. Como les comento, en los adultos también se presenta. Sí le damos, se le ha dado más luz con los niños porque a lo mejor se manifiesta de una manera distinta o se manifiesta de una manera más notoria para los demás, ¿no? Para los niños, estos síntomas tienen que estar aproximadamente más de un mes, ¿no? O sea, si ya pasó un mes y sigues viendo que estos miedos siguen existiendo, bueno, habría que pensar a lo mejor en consultar a un especialista. Y en adultos es más o menos 6 meses. Voy a pasar a la que sigue. Si tienen preguntas, las dejan en el chat. Como les comentaba Lari, perdón, yo no puedo ver el chat, pero ahí estaremos al pendiente de todas las preguntas y dudas. Y bueno, vamos a pasar a la ansiedad social, ¿no? Es miedo o ansiedad muy intensa a estar en situaciones sociales en donde la persona está expuesta al posible examen de los demás y a ser valorado negativamente. Nuevamente hay cosas que son muy comunes, ¿no? El nervio, el miedo es constante y está presente en muchos de nosotros, ¿no? El miedo a lo mejor a presentar frente a tu grupo, el miedo a tener una primera cita con alguien, el miedo a viajar solo, ¿no? Por primera vez. Son miedos normales, ¿no? Aquí la cuestión es, bueno, cuando esto alcanza tal nivel que empieza a interferir en tu vida, ¿no? En tu cotidianeidad, ¿no? La ansiedad social está muy focalizada, sobre todo, como el nombre lo dice, pues a las interacciones sociales, ¿no? Al enfrentarse a situaciones nuevas que involucran un gran grupo de gente. Ir a una fiesta en donde a lo mejor no conoces a nadie, ¿no? Es normal a lo mejor sentir ese miedo de decir, bueno, no conozco a nadie, a lo mejor me tardo en unirme a algún grupito, ¿no? Pero se pasa. Cuando alcanza niveles de mucha angustia, ya estaríamos hablando de una cuestión de ansiedad social, ¿no? El estar sumamente preocupado por qué va a pasar en esa fiesta, ¿no? No solo por qué va a pasar, sino por cómo me van a juzgar los otros, ¿no? Los otros van a pensar que soy una persona aburrida, que soy poco interesante, que soy inadecuado, ¿no? Son miedos que están insertados ahí. Y esos miedos se van como alimentando, ¿no? Porque en la ansiedad obviamente se presentan, pues, sudoración, ¿no? A lo mejor enrojecimiento facial, palpitaciones, ¿no? Y en esta cuestión de ansiedad social existe además muchísimo miedo a que los demás noten mis síntomas, ¿no? Y entonces detecten que estoy ansioso y entonces me juzguen con base en eso, ¿no? Les quisiera como presentar no es necesariamente un caso, es simplemente un ejemplo
como para que quede claro esta cuestión, ¿no? Supongamos que hablamos, no sé, de una chica que está estudiando la licenciatura, es una chica a la que le va bien académicamente, no es aplicada, le gusta su carrera, pero cuando hay cuestiones, por ejemplo, de trabajar en equipo, siente mucha angustia, ¿no? Siente mucha angustia a que las ideas que puede exponer sean juzgadas, a quedar en un lugar de tonta o de inadecuado, que no sabe, ¿no? Entonces, prefiere retirarse de esas interacciones, ¿no? A lo mejor con alguna excusa, ¿no? Prefiero trabajar sola, no me gusta trabajar en equipo, ¿no? Y cuando ya se ve forzada la situación, ¿no? Digamos que existe mucha incomodidad de estar interactuando con este equipo, ¿no? Prefiere a lo mejor llevarse la mayor carga de trabajo para evitar, ¿no? Estar en esa situación social que le produce muchísima angustia. Se traduce en muchas otras áreas, ¿no? Podría ser una persona que tiene un grupo de amigos muy cercano y con los que se siente muy cómoda, pero a lo mejor el pensar que alguien le pueda presentar a alguien nuevo, ¿no? Para tener a lo mejor una cita, es algo que le produce mucho estrés, ¿no? ¿Cómo va a ser percibida ante esa nueva persona? Si no va a decir lo adecuado, si se va a notar nerviosa y la otra persona lo va a notar y entonces la va a juzgar, la va a aislar o la va a humillar, ¿no? Esos son sentimientos que están muy presentes, ¿no? Ese miedo muy intenso a quedar humillado o a quedar desplazado. Parece que no, pero se puede presentar como les comentaba, en cosas bien cotidianas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que vamos a una tienda y cierta prenda que nos gusta tiene descuento. Entonces la compramos porque tiene el descuento y en la caja no nos lo aplican, ¿no? El pensar en enfrentarse a esa conversación con un cajero que no conoce sobre esto tenía descuento, produce mucha angustia. Y a veces prefieren evitar la situación, ¿no? Entonces, ok, lo voy a pagar completo porque me cuesta muchísimo trabajo enfrentar esta cuestión de tener que reclamar, ¿no? Porque en qué papel voy a quedar, ¿no? O sea, ¿qué juicio se va a hacer sobre mi persona? Esa podría ser una de estas cuestiones cotidianas que les comento. Paso a la siguiente. Ok, el trastorno de pánico es básicamente la aparición de ataques de pánico recurrentes e imprevistos que alcanzan su punto máximo muy rápido y una vez que desaparecen, queda una preocupación de que vuelvan a aparecer, ¿no? ¿Cuáles son los ataques de pánico? Bueno, es justamente este miedo muy intenso que aparece en cuestión, además de minutos, alcanza su punto máximo en una cuestión sumamente veloz, ¿no? Se manifiesta a través de palpitaciones, de sudor, de temblores, ¿no? Sentir que las piernas nos flaquean, sentir la respiración acelerada o sentir como un golpe en el pecho que nos saca la respiración. Pueden presentarse también náuseas, mareos, ¿no? Una sensación de pérdida de control, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos relacionarnos con esto que nos está pasando, porque no nos queda muy claro qué es. Una sensación terrible de que vamos a morir o de que vamos a enloquecer, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente porque es algo que no está como en nuestro marco de referencia, ¿no? Es algo que ocurre sumamente rápido y entonces no sabemos cómo clasificarlo, ¿no? Muchas veces es muy común que se confunda a lo mejor con un ataque al corazón, ¿no? La persona tiende a pensar que le está dando un ataque al corazón,
entre muchas otras cosas que he escuchado, es que tienen cáncer de seno, por ejemplo, ¿no? Por cómo se acomodan, ¿no? O sea, escala a un nivel sumamente veloz y los pensamientos sobre estar en riesgo, sobre padecer una enfermedad que te puede llevar a la muerte, se presentan también muy rápido. ¿Qué los causa? Bueno, pueden ser muchas cosas. Pueden ser altos niveles de estrés, puede ser también una cuestión genética, pueden ser cambios en el funcionamiento cerebral. Y lo que hace que se clasifique ya como un padecimiento es la angustia muy elevada y muy recurrente a que pueda volver a ocurrir. Mucha gente, muchísima, experimenta ataques de pánico en su vida. A lo mejor 1 o 2, ¿no? Puede ser, no todo el mundo, pero sí se puede presentar en mucha gente, ¿no? Pero a lo mejor pasa y lo tenemos presente un par de días y se acabó, ¿no? Pero ese miedo a que vuelva a ocurrir, entonces ahí sí ya estaríamos hablando de un trastorno de pánico, ¿no? Si ya pasó un mes, ya pasaron 2 meses y el miedo se sigue presentando, entonces es importante consultar a alguien. El estar muy pendiente, el evitar situaciones, ¿no? Pongamos, por ejemplo, una persona, una mamá, que tuvo una junta en la escuela de los niños, ¿no? En esta junta se habló a lo mejor sobre el bajo rendimiento, sobre cuestiones de conducta de uno de sus hijos, ¿no? Ella empieza a lo mejor a sentirse estresada, pero todo sigue de alguna manera normal, ¿no? Va manejando de camino a casa y al ir manejando de repente empieza a sentir todas estas cuestiones físicas muy rápido, ¿no? Entonces acude al médico, le comentan que no tiene ninguna afección cardíaca, ¿no? Que se trata de un ataque de pánico y empieza a pensar que se van a presentar con mucha frecuencia, ¿no? El evitar ciertas actividades, a lo mejor esta persona va a empezar a evitar manejar, ¿no? Para que no se presente al estar manejando y le cause otra vez esa pérdida de control, esos sentimientos de muchísimo temor, ¿no? Entonces, ahí será importante, nuevamente, que acuda o que lo hable con un especialista, ¿no? Que esté pendiente de qué tanto le está preocupando que esto se pueda repetir y encuentre la mejor solución. Bueno, voy a pasar ahora a la ansiedad generalizada, ¿no? Es un estado de preocupación excesiva, muy constante, y que se puede relacionar con situaciones diversas, ¿no? Es un sentimiento también como de estar atrapados, ¿no? De sentir que estás atrapado en esta situación, de sentir que no puedes encontrar las soluciones, de perder también el control. Hay una incapacidad de no poder relajarse o de no poder poner la mente en blanco, ¿no? Porque la mente constantemente está enfocada hacia eso que nos causa preocupación, ¿no? Nuevamente, hay muchísimas cosas que nos pueden preocupar, ¿no? Salir y a lo mejor dejar la casa sola, ¿no? Salir de vacaciones y dejar la casa sola, ¿no? Pero cuando esa preocupación se transforma en algo excesivo, constante, que no te deja disfrutar las otras sensaciones, las otras situaciones de vida, entonces hay que buscar ayuda, ¿no? Se presenta en cuestiones muy cotidianas, ¿no? Hay cuestiones que a lo mejor a mucha gente no le causan angustia y a una persona con ansiedad generalizada sí le van a causar angustia, ¿no? De repente cuando estás en la oficina y te llega un mail que tienes que ir a
la oficina de recursos humanos X día, ¿no? Y entonces, para los demás será un trámite, será una cuestión de, pues una formalidad, ¿no? En una cuestión de ansiedad generalizada, la ansiedad, el sentimiento de preocupación se va a anclar ahí, ¿no? Entonces, la persona va a empezar a sentir, ¿no? Cuando piensa en que tiene que ir a recursos humanos, ¿no? Va a empezar a sentir palpitaciones, ¿no? En la ansiedad tendemos a ir siempre a cuestiones muy catastróficas, ¿no? O sea, es, ok, si voy a recursos humanos es porque ya me van a despedir, ya va a haber un recorte personal y entonces yo voy a perder mi trabajo y se va escalando, ¿no? Los pensamientos y los síntomas físicos se van escalando. Y muchas veces no pasa, ¿no? Van y te dicen que hubo un error en tu nómina o que tus datos no están correctos en la Afore y que necesitan que firmes un documento, ¿no? Para una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, es sumamente cansado, ¿no? O sea, la persona vive con una fatiga también de estar todo el tiempo expuesto a estos estímulos y a estas preocupaciones, ¿no? A todos, por ejemplo, nos da estrés o nos da pena o queremos evitar llegar tarde, ¿no? Al trabajo, a una cita, a cualquier lado, ¿no? Una persona ansiosa muchas veces puede también empezar a acomodar su vida para evitar este tipo de cosas, ¿no? Salir 1 hora antes, 2 horas antes, ¿no? Le está afectando también en otras áreas, ¿no? En el sueño, a lo mejor duerme menos, a lo mejor duerme 6 horas en lugar de 8 porque tiene que llegar 2 horas antes, ¿no? Porque enfrentarse a la angustia de pensar que va a llegar tarde le causa muchísimo, muchísimo estrés, ¿no? Esta cuestión, como les comento, está muy presente. A veces disminuye, sí, ¿no? Hay periodos en donde la ansiedad puede bajar, hay periodos en donde la ansiedad puede subir, ¿no? Cuando involucra cambios, cuando involucra a lo mejor un cambio laboral, cuando involucra el periodo de exámenes finales, ¿no? Cuando involucra una reunión, ¿no? Fluctúa, baja y sube, pero siempre está presente. Y bueno, acá tenemos la ansiedad por sustancias, ¿no? En donde la ansiedad o los ataques de pánico se presentan durante o después del consumo o al estar en abstinencia, ¿no? Nuevamente, hay muchas sustancias que en sí mismas generan esa ansiedad, ¿no? Hay una cuestión cerebral en donde también se puede, digamos, activar, ¿no? Esta ansiedad. Aquí es muy importante diferenciar, ¿no? Porque cuando es por sustancias, es porque los síntomas de la ansiedad están presentes únicamente durante el consumo, después o al estar en abstinencia, ¿no? O sea, una vez que la persona está libre de sustancia, estos síntomas no se presentan. Y bueno, creo que por mi parte es toda la cuestión de ansiedad. Y Lari, no sé si sigues, te pongo acá la presentación. Sí, por fin. Muchas gracias, Joe. Aquí tenemos un cuadrito que, bueno, antes de continuar, muchas gracias a Joe por toda la información. Algo que a mí me gustaría agregar con respecto a la ansiedad es que en la ansiedad siempre hay una sensación de un pendiente. ¿Quién sabe qué? Pero algo quedó pendiente, ¿no? Algo no se tramitó, algo se nos olvidó, hay algo que nos mantiene atentos y nerviosos. A lo mejor ese es un tip para reconocer la ansiedad. Ahora, aquí en este cuadrito lo que quisimos hacer pues es resumir un poco para que sea mucho más claro cuáles son las diferencias entre cada uno de estos estados. Bueno, Perdón. no te preocupes, estás bailando.
En la depresión, bueno, pues tenemos este listado de características, ¿no? Es un sentimiento de tristeza permanente, hay una sensación de desesperanza y desolación, que no necesariamente se actúa, ¿no? O sea, a lo mejor la persona, por ahí alguien nos comentaba hace un rato, puede ser em, que puede seguir siendo funcional, sigue haciendo sus cosas, sigue trabajando, pero siempre hay una sensación de vacío y de desolación. Hay un trastorno en los hábitos del sueño, las personas duermen más, generalmente duermen más, pero también se encuentra que una persona deprimida también puede dormir mucho menos. Hay cambios en el apetito, ¿no? Comen mucho menos o comen mucho más. Una disminución de energía y de concentración. No es solamente que la persona esté distraída, es que simple y sencillamente no puede concentrarse. O sea, hacer un esfuerzo, por ejemplo, de poner atención a lo que yo estoy diciendo en este momento, puede resultar súper agotador. O sea, tienen que recurrir así a toda su energía para que su cerebro esté realmente concentrado en una sola cosa. Hay sentimientos de culpa, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿No? O de todo. Todo nos da culpa sentirnos tristes, nos da culpa tener tanto sueño, nos da culpa no comer o comer de más. La culpa está ahí presente. Hay un análisis repetido de los pensamientos. Esta rumiación de pensamientos nos da la sensación de no tener salida y de no tener solución. Y entonces volvemos a la desesperanza. Es como estar recorriendo el mismo camino en círculos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay una posibilidad de dar un paso hacia adelante y entonces que el camino del pensamiento sea un poquito distinto. No hay, ¿no? Siempre es el mismo. Los pensamientos suicidas pueden estar presentes. Pensamientos suicidas como tal vez sería mejor ya no estar, ¿no? Quisiera ya no sentir esto, ya no estar me libraría de esto que está pasando. Y la fatiga, ¿no? O sea, los mínimos esfuerzos físicos generan muchísimo cansancio, muchísimo. Ahora, en cuanto a la ansiedad, las características son, ¿las quieres dar tú, Joe? Sí, bueno, esta sensación de nerviosismo y de agitación que les comentaba, ¿no? Gracias, Larry, por complementarme acá, igual se me pasó. Sí, la ansiedad es una incertidumbre total, ¿no? O sea, nunca saber qué está pasando, qué me espera, ¿no? Entonces se acompaña de este nerviosismo y agitación, ¿no? No sé qué me espera, pero siento que es una sensación de peligro, ¿no? Y de amenaza constante, ¿no? Obviamente en la ansiedad sí existe esa cuestión de algo se me olvida, no sé qué va a pasar, pero como les comentaba del ejemplo de la oficina, ¿no? Rara vez una persona va a pensar, me van a hablar a recursos humanos porque me van a promover o porque me van a dar un aumento, ¿no? Siempre apunta a estar en peligro o amenaza, ¿no? Peligro que me vaya a pasar algo físicamente, peligro a perder mi estabilidad económica, mi trabajo, etcétera, ¿no? Hay un aumento del ritmo cardíaco. A veces es paulatino, a veces, como les comentaba, lo sentimos como este golpe, ¿no? A veces se manifiesta, bueno, de diferentes maneras, ¿no? A veces está ahí y es incómodo y sabemos que no es nuestro ritmo cardíaco normal, pero bueno, ahí está y medio aprendemos a tener que vivir con ello, ¿no? La respiración igual, ¿no? Durante los ataques de pánico es muy frustrante, ¿no? Porque además nuestro cerebro, como está pensando en mil cosas, nosotros también nos cuesta mucho trabajo volver a regular nuestra respiración, ¿no? Entonces ahí la respiración se acelera totalmente,
no nos podemos concentrar en otras cosas, ¿no? Porque siempre hay algo, una amenaza distinta que tengo que atender, ¿no? No puedo concentrarme en estudiar porque me estoy muy concentrado en esta otra amenaza. Bueno, está la sudoración, ¿no? La dificultad o imposibilidad para gestionar las preocupaciones. Esto es muy importante, ¿no? Porque en la ansiedad se nos presentan de esta manera muy repetitiva solamente la preocupación, ¿no? Es muy difícil poder empezar a desgranar, a buscar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser soluciones? Esto es algo que se trabaja mucho en un espacio terapéutico, ¿no? Cómo gestionar esas preocupaciones, ¿no? Cómo darles este lugar, cómo entenderlas. Y bueno, los temblores, ¿no? De piernas, de brazos, el sentir que se nos hacen las piernas de liga, y la debilidad o cansancio, ¿no? O sea, la respuesta de agotamiento a vivir todo esto de una manera muy constante y muy presente. Listo, Le. Gracias, Joe. Y bueno, con respecto a la tristeza, que comentábamos que es un sentimiento mucho más pasajero, es una emoción que puede estar presente en diferentes momentos, pero que no es absoluta, ¿no? Que no se apodera de nosotros. Es el llanto, el pesimismo, una sensación de baja autoestima, ¿no? ¿Qué significa esto? Que pues cuando estamos tristes probablemente no podamos ver las cosas brillantes en nosotros, nos cuesta más trabajo. Hay una sensación de insatisfacción, por supuesto, ¿no? Hay un vacío ahí, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay una sensación de que algo falta, ¿no? De que algo se perdió. Hay un sentimiento de extrañar algo a alguien, sentimiento de soledad. Este sentimiento de soledad, a diferencia de la desolación que está presente en la depresión, es fácilmente de contrarrestar. Es decir, conectar con un buen amigo, conectar con una buena película, conectar con alguna actividad y alguna expresión artística que nos haga sentir acompañados, es suficiente, ¿no? En el caso de la tristeza. Hay una autopercepción de vejez, ¿no? De un poco de que ya pasó el tiempo y que ya pasaron los tiempos mejores, y que como de decaimiento un poco, ¿no? Pero no es absoluta. Un aislamiento social. Cuando estamos tristes, a veces, como no queremos que nos vean tristes, muchas veces queremos llorar a moco tendido y entonces nos aislamos. O simple y sencillamente no tenemos energía como para escuchar o estar para otros, ¿no? Y para poder aplicar la energía en el intercambio. Hay desinterés y apatía, ¿no? Cuando estamos tristes, pues no. Alguien nos dice, oye, vamos a jugar fútbol, ¿no? Pues no. Estoy más interesado en sentir mi tristeza en este momento que ir a jugar fútbol. O si voy, no estoy ahí realmente. Estas son las características principales que encontramos que tal vez les podrían ayudar para diferenciar cada uno de estos estados. Incluso creo que es importante que sepamos y que estemos conscientes de que uno no anula al otro, a excepción de que en la tristeza no hay depresión ni ansiedad, ¿ok? O sea, en la depresión hay tristeza, en la ansiedad también puede haber tristeza, pero en la tristeza va a haber momentitos de ansiedad y va a haber momentitos de tristeza, de mucha tristeza, pero no va a haber depresión. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Joe. Sí. Ok, vas, Joe. Ok, estas son algunas barreras que nos impiden buscar ayuda, ¿no? Mucho tiene que ver justamente con lo que hemos escuchado, ¿no? Con este estigma de la salud mental que todavía se vive, ¿no? De manera social, porque es de pronto muy complicado, ¿no? El hablar sobre ir a una terapia, sobre el hablar sobre ir con un psiquiatra, ¿no? Pero no es algo que nos pase, por ejemplo, si visitamos al se me olvidó la palabra, gastroenterólogo, gastroenterólogo, ¿no? Si vamos con el fisioterapeuta,
¿no? Era como de estos mitos que mencionábamos al principio, ¿no? Eh, ¿Por qué no hablar, ¿no? De tu terapia física, ¿no? De cómo estás sanando a lo mejor alguna parte de tu cuerpo, ¿no? La rodilla, el tobillo, ¿no? ¿Por qué no le podemos dar ese mismo lugar a nuestra salud mental? ¿No? Puede ser por estos mismos mitos que están implantados, ¿no? En muchas áreas de la sociedad, ¿no? De que quien lo padece está fuera, ¿no? O sea, está fuera de la curva y entonces es como este secreto a voces, ¿no? De, ay, es que fulanito tiene ansiedad, ¿no? Y nosotros mismos se va creando ese estigma, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los que hemos encontrado. Por ahí sí han escuchado más, también nos los pueden poner en el chat, los pueden compartir, ¿no? Una es el qué dirán, ¿no? Justamente, van a decir que estoy loco, van a decir que estoy débil, ¿no? Híjole, que para empezar, qué es ser débil? ¿No? ¿Qué es estar loco? Tenemos que empezar a quitar esos conceptos, ¿no? Porque el padecer cualquiera de estos no te hace una persona débil, ¿no? Como hablábamos, no te hace un ciudadano de menor categoría, ¿no? No es locura, es una afección de salud como muchas otras. Creencias, ¿no? Yo debería ser capaz de resolver esto tan sencillo, ¿no? Y aparte aquí se nos hace otra vez como este círculo, ¿no? Yo debería ser capaz de resolver algo tan sencillo. Cuando no lo logro resolver, simplemente aumenta esos sentimientos de sentirse incapaz, de sentir que no somos adecuados, de sentir que no lo podemos lograr, ¿no? Pero es como si dijéramos, debería ser capaz de arreglar el motor de mi auto. Pues claro que no, porque no sabes arreglar motores de auto, ¿no? Entonces, que alguien te acompañe en el proceso, que alguien esté contigo, ¿no? Resistencia, ¿no? Bueno, también se escucha mucho de pronto, ¿no? Tengo problemas económicos y todavía voy a gastar en eso. O escuchamos que lo dicen otras personas, ¿no? Ay, pero si tu problema es de dinero y aparte vas a pagar en acercarte a un espacio de terapia, ¿no? Entonces, así como destinamos parte de nuestro ingreso, de nuestras energías, a ir con el médico, ¿no? A cortarnos el pelo, a apagar la luz, ¿no? Esto es algo que también necesita nuestra atención, ¿no? Y hay muchas opciones, ¿no? Hay muchísimas opciones en cuestión de gastos, ¿no? Y de lugares a los que uno puede asistir. Bueno, sentimientos de vergüenza, como van a pensar que soy poco capaz, ¿no? Y entonces no me van a percibir como una persona exitosa, ¿no? O sea, nuevamente, ¿por qué el tener una condición así te quitaría de ser exitoso, ¿no? ¿Cómo estás entendiendo o cómo se está entendiendo la cuestión de ser exitoso? ¿No? Se está entendiendo con tener ciertas cosas, ¿no? Con tener cierto nivel, cierto puesto, ¿no? Y entonces parece que la construcción de una persona exitosa no involucra para nada la salud mental, ¿no? No quiero tener que contar las cosas que más pena me dan. Claro, enfrentarse a un proceso no es fácil, ¿no? El estar en un espacio nuevo con una persona nueva, ¿no? Y de repente abrir todas estas cosas, no es fácil, es muy valiente, ¿no? Y la verdad es que el otro también está ahí para eso, ¿no? Está ahí para escuchar esas cosas que no quieres contar o que te avergüenzan, ¿no? Tenemos una preparación para tener este tipo de conversaciones, ¿no? Para darles un lugar, para no juzgar. Miedo, ¿no? Este es uno que
que también escuchamos mucho, ¿no? Y si resulta que sí estoy loco, no es locura, ¿no? Nuevamente, es una condición que se puede tratar, que no tienes por qué vivir así toda la vida, que tiene un tratamiento, eh, ¿no? Entonces hay que romper como esta creencia, ¿no? De si estoy loco, eh, ¿no? Porque nuevamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces detecto ciertos síntomas, pero no voy a atenderlos y entonces esos síntomas se crecen, ¿no? Se potencializan. Se les sube el volumen, me hacen mucho ruido, me acompañan, ¿no? Otro miedo, ¿no? Y si lo que descubro en terapia es tan oscuro que nunca vuelvo a ser el mismo, no. Todos tenemos en nuestras partes de sombra, ¿no? Todos tenemos nuestros lugares oscuros, ¿no? Nuestros lados oscuros. Es lo que se hablaba de las emociones, ¿no? No podemos negar que no existen. El aspirar a una felicidad absoluta todo el tiempo es irreal, ¿no? La cuestión aquí es cómo vamos a integrar eso que me parece que es tan oscuro, ¿no? ¿Cómo lo entiendo como parte de mi ser, como parte de cómo me relaciono con los demás, ¿no? O sea, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo abrazo esa parte de mí? Muy importante. No quiero recordar cosas que me duelen, no sirve de nada desenterrarlas, ¿no? El no hablar sobre ciertas cosas no quita que estén ahí y no quita que se estén manifestando en otras áreas de nuestra vida, ¿no? En áreas físicas, ¿no? En cuestión de dolencias, en áreas de relación, ¿no? Esto que me pasó fue muy doloroso y entonces ahora me relaciono de una forma distinta con otras personas, ¿no? O conmigo mismo, ¿no? Ok, no hablo de eso, pero sí me quedo con los efectos que tienen en mí, ¿no? No hablo sobre cómo fue doloroso perder a alguien, pero es una sensación que me acompaña. Y por último, bueno, esta cuestión del desconocimiento, ¿no? De no saber a quién acudir, ¿no? Si voy con un médico general, ¿no? Si tengo que ir con el cura, si tengo que ir con la que me lee las cartas, ¿no? Y entonces era como comentaba Lari al principio, ¿no? Eh, no todo el mundo está preparado para acompañarte en este proceso, ¿no? La mejor manera de acercarse es, bueno, si conoces a alguien que esté en un proceso, puede ser por recomendación, puede ser a través de redes, a través de clínicas, ¿no? A través de espacios como el de Casa Psi, que está muy presente en cuestión de redes, ¿no? Y también se vale decir, ¿no? Siento que me está pasando esto y no sé si estoy en el lugar adecuado, ¿no? No tenemos que llegar como con sabedores de todas las verdades y de todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas a los espacios que te pueden ofrecer la ayuda, ¿no? Que pueden ofrecerte un tratamiento. Ay. Bueno, terminamos con algunas de las barreras. Seguro hay más. Como les comento, si las han oído, tienen preguntas, pues nos las ponen, nos las hacen saber y acá las iremos contestando. Aquí están también nuestras redes. Y Lari, no sé si quieras todos nuestros datos, no sé si quieras agregar algo que se me haya escapado por ahí sobre las barreras. No, solamente también, bueno, ser compasivos con el miedo que tenemos para acercarnos a abrirnos, abrir nuestra almita a alguien más, ¿no? No es fácil. Entonces, tampoco, o sea, ser tan duro con uno mismo y regañarse, sino decir, bueno, pues sí tengo miedo, pero lo voy a intentar. Muchísimas gracias a las dos y a todos los que participaron también con sus preguntas. Como decían ellas, bueno, en pantalla pueden ver las redes sociales y los puntos de contacto de Casa Psi. Ellos atienden desde niños hasta adultos mayores y tienen muchos expertos de diferentes áreas, entonces pueden acudir a ellos. También con el código X de salud mental pueden acceder a una sesión de terapia con un costo preferencial de 300 pesos. Muchas gracias a todos por su tiempo y por
y por levantarse, a compartir este par de horitas con nosotras.